Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Tamara, ¿qué significa esto de desaceleración general que reporta la propia presidenta de Consecomercio, Tiziana Polecel? Bueno, como habías dicho en la introducción, creo que lo más importante es señalar que no solo es a nivel de comercio, sino que también en la industria se percibe una caída de la demanda. Y lo preocupante de esto es que, bueno, es una clara respuesta, una clara manifestación después de 3 meses de altísima inflación y depreciación de nuestra moneda. Entonces eso ha hecho que desde octubre del año pasado la inflación acumulada supere el 200%. Entonces, si los ingresos obviamente no pueden seguirle el ritmo, pues las ventas caen y a su vez el círculo se extiende, puesto que las ventas caen y por lo tanto entonces los ajustes salariales son más modestos, etcétera, etcétera. Entonces Venezuela está, lo preocupante de la situación es que está atrapada en una necesidad importantísima de inversiones que no se producen en la cantidad necesaria, y es porque estamos necesitando muchas cosas para hacernos atractivos al resto del mundo. Entonces las empresas no tienen otra salida que seguir, o sea, no hay otra, la misma que han intentado a lo largo de estos años, que es mejorar su eficiencia para reducir los costos. Y por supuesto, y aumentar el diálogo o la receptividad de parte de las autoridades para que, por ejemplo, se mejoren este problema del nefasto impuesto a las grandes transacciones financieras, que ese es un impuesto que le puso le puso arena en los engranajes desde el año pasado a la economía. Entonces, la economía que se había, digamos, lubricado esos engranajes con la permisividad de la dolarización, este impuesto, que es muy agresivo, muy inflacionario porque es encadenado, es recesivo, entonces ha estado castigando por todos lados y agotó cualquier beneficio de agilización que hubiera podido traer la dolarización. Entonces, ese es un impuesto que tiene que bajar porque los costos son importantes para las empresas y para el consumidor. De hecho, según datos de Econalítica, este impuesto de las grandes transacciones genera un aumento de entre un 12 y un 14% en el precio de los productos. Perfectamente posible, según la cadena en la que esté metido, si mientras más, si lo tomas desde el momento en que se siembra una semilla hasta todo lo que tiene que ver con producción y envase hasta llegar a los anaqueles. Bueno, a cada uno, esto es 1.03 por 1.03 por 1, o sea, si recordamos matemáticas, esto es como elevarlo a la potencia, ¿entiendes? Sí. Entonces además en mi opinión personal, fracasó en su propósito de rescatar el espacio del Bolívar, porque aunque las transacciones de la economía formal pasó a tener una proporción mayor en bolívares, está más o menos pareja entre bolívares y dólares. Lo cierto es que cuando piensas en toda la economía, incluyendo la informal, y te das cuenta que están circulando más de 6 millardos de dólares en el país en efectivo. Y esa sola cantidad ya es más del 70% de la cantidad de dinero en circulación. Sí. Entonces, cuando tú quieres seducir, no lo puedes hacer por vía forzosa, porque lo que hiciste fue aumentar los costos y no logras ese objetivo. Y tampoco la recaudación, yo pensé que iba a ser es decir, ese es un impuesto muy agresivo, con un poder recaudador importante, pero justamente por lo agresivo es que no ha logrado su cometido, y lo que esperábamos ver, que era elusión, evasión fiscal, informalización, efectivamente es lo que se ha producido. Entonces es mucho mejor tener una tasa de impuestos chiquitica. Exacto. Para una base muchísimo más progresiva, y que el Estado, claro, ojo, el Estado ¿cómo gana dinero? El Estado gana dinero con el impuesto de todos nosotros, vamos a estar claros. Pretender lo contrario sería ilógico, pero esto ya va a cumplir un año
no le benefició absolutamente a nadie, ni siquiera al Estado. Y que nunca se nos ha informado, bueno, cuánto se recaudó, el impuesto se usó para esto, mira cómo mejoramos. Creo que no le ha beneficiado a nadie este tipo de impuestos. Bueno, en materia de información sí es verdad que estamos más que raspados, ¿no? Totalmente. Ellos no solo informan por vía de una red social o una rueda de prensa, esas estadísticas están interrumpidas, tienes que cazar las ruedas de prensa, no hay una desagregación apropiada, pero cuando observas el agregado donde está metido este impuesto, te das cuenta que ni siquiera, hubo una pequeña jorobita de unos 3 o 4 meses y después volvió a declinar y no es el impuesto más importante a pesar de lo dañino que es. Sí. Ahora, ¿cuál sería la estrategia, Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera, la planificación estratégica que deben montar los comercios en este momento en relación a cuidar el financiamiento, al cuidado con el inventario también, de no comprar más allá de lo que se tenga que comprar, porque después si la gente no los va a comprar porque no tiene cómo? Sí. ¿Qué planteamiento se hace ahí? Me estoy poniendo del lado del comercio, porque la mayoría de las veces cuando hay una inflación tan galopante como esta, querida Tamara, pues la gente se pone del lado de la ciudadanía, que debe ser así. Pero estamos hablando de que Consecomercio está reportando estas bajas. ¿Qué deben hacer? ¿Cuál es la planificación estratégica para ellos? Bueno, primero que nada, estamos todos en el mismo barco. Exactamente. Entonces, los que se ocupan de una sola parte de la tripulación está cometiendo un error y no navega bien. Entonces, lo que toda empresa tiene que hacer, obviamente, es su planificación estratégica, pero cuando estás en estas circunstancias, tienes que estar prácticamente sobre la marcha, vigilando tu flujo de caja. Entonces, tú tienes que, lo más triste es que lo que ocurre es que defensivamente se encoge toda la actividad y vas reduciendo los pedidos y vas encadenando hacia una forma recesiva. Entonces, porque la única forma de preservar la supervivencia de la empresa es encogiéndose de tamaño. Eso es lo que hizo este país durante la hiperinflación también. La única forma de sobrevivir era reducir gastos volverse y chiquito. reducir tamaño. Entonces, a menos que tú detectes, y eso lo tiene que saber cada quien, o sea, si tú vas a llegar hay sitios que tú puedes ver desde un puesto de perro calientes o una gran boutique y puede estar en puntos donde puede que no funcione, y además tienes que estar presto a tener esa capacidad de encoger. Si no, vas a quedar atrapado en instalaciones muy grandes, que son vacías, que tienen costos de mantenimiento que son fijos y que no son acordes con el ritmo de tu venta. Entonces ahí cada quien tiene que tener el reto, desde el más pequeño comerciante, es saber lo que compra, cómo lo compra y cómo lo vende cada día. Y entonces, si cuando va viendo cómo se comporta el día, sabe cómo se comportó la semana, sabe cómo se comportó el mes, y empieza entonces a tener esa capacidad de proyectar hacia adelante y ajustarse apropiadamente al futuro. Pero sin el impulso de inversiones importantes y con un Estado que está rezagando muchísimo los ajustes salariales, porque no tiene el coraje ni puede evitar que cada bolívar que salga a la calle se vaya a los dólares. Se invierta. Entonces, estamos un poco atrapados realmente en una especie de jaula no muy animadora, pues. Sí, ¿no? es que es la jaula de la falta del progreso, porque oyéndote hablar, claro, uno se mide. Entonces, si yo tengo una fábrica de telas y antes pedía 100 metros de tela, pues ahora no los puedo pedir porque no me los van a comprar. Entonces pido 5. Pero de 5 metros en 5 metros no crece un país. Eso es lo que está pasando. Bueno, nosotros estamos creciendito. Creciendito, eso. Sí, que tan buena que era la ley de oferta y demanda, ¿vale? Cuando te la explicaban en economía. Dejarla hacer. El libre juego de la que oferta esa y la está demanda. viva. Esa está viva, por eso precisamente caen las ventas.
Ajá. Ahora, Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera, analizando un poquito estas recomendaciones que después de que Comercio hace este llamado de alerta, da Ecoanalítica, Tamara. Dice que es un año para medir muy bien los pasos y ser conservadores y tienes planes agresivos de expansión. Tú hacías referencia a eso hace unos minuticos, hablabas de espacios muy grandes que desde el punto de vista de rentabilidad quizás no le da un buen rédito a el comercio. Pues no quiere decir que se detengan, pero ¿cuál es la recomendación que tú das en este año? Es que fíjate, Ajá. yo dije lo que en general ocurre, que es ese incremento porque tú te pones defensivo y sabes que no puedes mantener una escala de pedido si estás percibiendo la demanda mal. Pero yo no puedo dar una recomendación generalizada porque la parte en la que insisto es que nosotros tenemos que conocer nuestro negocio perfectamente. Y eso significa conocer desde los insumos, la disponibilidad futura. Por ejemplo, una circunstancia como esta llama a reducir la escala de producción temporalmente hasta que las cosas más o menos se encaminen. Pero si, por ejemplo, yo sé que estacionalmente es un buen momento para comprar precios bajos de determinado insumo que yo tengo, puede que yo saque provecho de eso. O si sé que algo va a estar mucho más alto el precio o hay dificultades de producción que se van a manifestar en 3 o 6 meses, lo tengo que hacer. Pero eso lo sabe uno cuando empieza a conocer no solo su negocio, sino su sector y su entorno. Y saber medir dónde entras, porque tú no puedes poner un puesto de perro caliente, volviendo al ejemplo, donde hay 10 puestos de perro caliente y no hay transeúntes suficientes. O sea, hay que escoger el punto y ofrecer de manera acorde. Y eso va desde la caja hasta el manejo de inventario y, por supuesto, lo más importante y preocupante desde el punto de vista macroeconómico es la poca capacidad de absorción de mano de obra que representa esto, porque el sector comercio es el sector más empleador del país. Entonces, esas cosas sí preocupan. En el caso del financiamiento, prosperando. Sí, en el caso del financiamiento, por ejemplo, sabemos muy bien cuál es el estado de financiamiento que tiene la banca en nuestro país, sector privado, etcétera, etcétera. Pero el endeudamiento en este momento para los comerciantes debe ser algo que también tienen que ver con mucho cuidado, Tamara. Fíjate, este país tiene la paradoja siguiente. No hay financiamiento bancario. Donde no hay financiamiento, no hay crecimiento. Entonces, cuando tú te endeudas para financiar la adquisición de tus insumos y hacer tus inventarios o reparar o lo que sea, tú estás decidiendo endeudarte y comprar anticipadamente, pero por el contrario, donde hay una restricción tan fuerte de endeudamiento como la que hay hoy en Venezuela por norma, resulta que tú tienes entonces una circunstancia de ausencia de financiamiento y dependes exclusivamente del músculo financiero que te da el ritmo de tus ventas. Por ejemplo, por eso es que cuando ves en el comercio se retrae porque él no tiene caja para adelantar más compras del mes siguiente. Entonces, ahí no hay escapatoria. Y estás absolutamente en la misma circunstancia, pues no hay forma de sacarlo. Son círculos viciosos, ¿no? Terribles. Es que bueno, la paradoja es esa, que tienes una escasez de financiamiento y una necesidad de financiamiento importante. Entonces, hoy un empresario, que desea invertir, no va a encontrar ese espacio y necesita músculo para hacerlo. Y ese es el gran problema de toda esta estrategia para salir de la hiperinflación, fue que condenó el financiamiento y de hecho se desestabilizó todo el tema. Ahora estamos en una fase de estabilidad del tipo de cambio que seguramente va a perdurar hasta marzo por lo menos, todo el mes de marzo, pero toda esa inestabilidad es la que se dejó sentir en este impacto tan fuerte en la pérdida de poder adquisitivo.
Sí. Bueno, gracias querida Tamara, de verdad que es un análisis muy profundo, nos encantó haber conversado un buen rato contigo para entender un poco este anuncio que ha hecho recientemente la presidenta de Consecomercio, Tiziana Pollese, exigiéndole a las autoridades que tomen acciones para el combate de la inflación, porque de no resolverse va a pulverizar cualquier mejora que se haga de los ingresos. Tamara Herrera con nosotros, Gracias. economista, directora de Síntesis Financiera. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Igual, 1:44.